Lo que vio al abrir la puerta lo dejó sin aliento. Villa del Prado, Sierra Madrileña. 16:30 horas. El viento golpeaba suavemente los ventanales de la antigua mansión cuando Diego Herrera, 42 años, magnate de la industria farmacéutica, regresó antes de lo previsto. Su agenda lo tenía atado a juntas interminables, pero ese día algo lo empujó a volver a casa. Apenas cruzó el portón principal, un sonido extraño lo detuvo, risas, claras y cristalinas, provenientes del salón. Diego frunció el ceño. Esa risa no era cualquier risa. Era la de su hija Carmen. Caminó despacio, sin hacer ruido, y lo que vio lo dejó clavado al suelo, sin aliento. Bienvenidos a Ecos de mi voz. No olvides suscribirte y dejar tu like para no perderte ninguna de nuestras historias cargadas de emoción y misterio. Disfruta de la historia de hoy. Allí, en el centro del salón, estaba Carmen, su pequeña de apenas 4 años, la misma niña que los médicos habían sentenciado a vivir en una silla de ruedas. La misma a la que los mejores neurólogos de Europa habían declarado incapaz de caminar por el resto de su vida, estaba dando pasos. Torpes, temblorosos, pero reales. Frente a ella, con los brazos abiertos y una sonrisa serena, la esperaba Elena Morales, de 28 años, la niñera recién contratada hacía apenas 2 semanas. Carmen reía, avanzaba, y se lanzaba a los brazos de aquella mujer como si lo hubiera hecho toda la vida. Diego se apoyó en el marco de la puerta, incapaz de parpadear. Su hija, su milagro imposible, estaba logrando lo que la ciencia había negado. La Villa del Prado se erguía en la Sierra de Madrid como un monumento al esplendor renacentista. Diego la había comprado tras el éxito arrollador de su empresa farmacéutica, un imperio que lo convirtió en uno de los hombres más influyentes de Europa. Los muros de piedra, los techos artesonados y los jardines inmensos hablaban de riqueza y poder. Pero detrás de esa fachada imponente se escondía una verdad amarga. Ni todo el oro, ni toda la ciencia habían podido devolverle la esperanza que la vida le había arrebatado. Carmen había llegado al mundo prematuramente. Su nacimiento estuvo marcado por la tragedia. Su madre, Isabel, murió durante el parto, y la niña sobrevivió con un diagnóstico implacable. Parálisis cerebral severa. Movilidad comprometida. Nunca caminará. Diego lo había escuchado una y otra vez en consultorios de lujo en Madrid, Zúrich y Nueva York. Debe aceptar la realidad, decían los médicos. La niña necesitará apoyo toda su vida. Y así, el hombre que había construido su fortuna creando medicamentos que daban esperanza a millones, se encontraba impotente frente al dolor de su propia hija. A lo largo de los años había intentado todo: cirugías experimentales, terapias innovadoras, clínicas privadas con tecnología de vanguardia. Incluso había transformado una de las habitaciones de la villa en un laboratorio médico personal, con los mejores equipos disponibles. Nada funcionaba. Carmen, con su silla de ruedas color rosa adornada con mariposas, había aprendido a moverse con destreza. Sonreía, era curiosa, brillante. Pero Diego sabía que en su interior guardaba una pregunta que jamás se atrevía a pronunciar. Papá, ¿por qué yo no puedo correr como los demás? Las niñeras habían pasado por su vida como estaciones que van y vienen. Todas renunciaban tarde o temprano, abrumadas por la complejidad del caso o por la frialdad del entorno. Hasta que llegó Elena. Una joven enigmática, tranquila, con un aire que descolocaba a Diego. No hablaba mucho de su pasado ni de su formación, solo había dicho que amaba ayudar a los niños. Y ahora, frente a sus ojos, esa desconocida acababa de desafiar lo imposible. Lo que Diego aún no sabía era que los métodos de Elena no solo pondrían en jaque a la medicina convencional, sino que también sacudirían los cimientos de su propia vida. Porque detrás de aquella mujer había un secreto, uno capaz de cambiarlo todo: su visión de la ciencia, su manera de entender el amor, y su idea de lo que realmente significaba un milagro. Algunas de las niñeras anteriores habían sido estrictas profesionales, disciplinadas hasta la rigidez, pero tan frías que Carmen apenas les dirigía la palabra. Otras eran dulces y pacientes, pero sin la preparación adecuada para enfrentarse a las necesidades de una niña con discapacidad severa. Todas tenían algo en común: aceptaban el diagnóstico médico como si fuera una sentencia definitiva, un muro imposible de derribar. Se enfocaban en cuidarla, en mantenerla cómoda, pero nunca en explorar la posibilidad de una mejoría. Con el paso de los años, incluso Diego había terminado por rendirse. Sus días eran un contraste cruel. En la sala de juntas decidía el futuro de miles de pacientes en todo el mundo, aprobando medicamentos capaces de cambiar vidas, pero al regresar a Villa del Prado se sentía el padre más fracasado de la tierra. Podía curar lo incurable en otros,
pero no lograr nada por la única persona que realmente amaba. Fue un viernes de septiembre cuando la agencia Elite Domésticos le habló de una candidata distinta. Elena Morales, 28 años, licenciada en fisioterapia con especialización en pediatría, experiencia probada en familias influyentes de Madrid y, lo más importante, un historial trabajando con niños con necesidades especiales. Diego aceptó la entrevista casi por inercia, más por responsabilidad que por esperanza. Al fin y al cabo, otra niñera era solo otra estación pasajera en la vida de Carmen. Elena llegó un domingo por la mañana, con una maleta pequeña y una sonrisa luminosa que parecía iluminar los pasillos de la villa. Era de estatura media, cabellos rubios recogidos en una coleta sencilla, vestida con discreción, pero con una elegancia natural imposible de pasar por alto. Lo que impactó a Diego de inmediato fueron sus ojos, un azul profundo que transmitía una calma férrea, una determinación que rara vez había visto en alguien. Durante la entrevista, Elena explicó su filosofía con una pasión que descolocó a Diego. Hablaba de potencial oculto, de conexión entre mente y cuerpo, de milagros que nacen de la paciencia. Para él, sonaban a frases vacías, a idealismo disfrazado de ciencia. Pero Carmen reaccionó distinto. La niña, que solía retraerse ante desconocidos, se abrió a ella como si se conocieran de toda la vida. En cuestión de minutos, ya le mostraba su colección de muñecas, sus dibujos colgados en la pared, y hasta le contaba cuáles eran sus cuentos favoritos. Elena escuchaba cada palabra con atención genuina, se reía con sinceridad, hacía preguntas que mantenían viva la chispa en los ojos de Carmen. Esa conexión inmediata fue suficiente. Diego no lo pensó dos veces, esa misma noche la contrató. Lo que no sabía era que estaba dando el primer paso hacia el milagro más grande de su vida. 2 semanas después de la llegada de Elena, Diego empezó a notar pequeños cambios, casi imperceptibles para un observador superficial, pero enormes para él. Carmen estaba más alegre, reía con frecuencia, y mostraba una seguridad en sí misma que no había visto antes. Había algo en su mirada, una luz distinta, como si de pronto creyera que el mundo le pertenecía. Lo que Diego ignoraba era que Elena no se limitaba a cuidar de su hija. Tenía un plan. Cada mañana transformaba el cuarto de juegos en algo más parecido a un laboratorio de movimiento. Pero nunca lo llamaba ejercicios frente a Carmen. Para la niña, eran juegos mágicos. Sentada en la alfombra, Carmen aprendía a mover las piernas como si fueran alas de mariposa. Nadaba en el aire como una sirenita invisible, y cada movimiento estimulaba conexiones neuronales dormidas. Elena inventaba historias. Los pies eran exploradores que tenían que aprender a bailar, los brazos eran superhéroes que empujaban la silla para salvar al mundo. Diego, cuando presenciaba alguna de estas escenas, luchaba consigo mismo. Su parte racional, entrenada en la ciencia, le gritaba que aquello era cruel, darle falsas esperanzas a una niña cuyo daño neurológico había sido catalogado como irreversible. Pero otra parte, más profunda, más humana, no podía ignorar lo evidente: Carmen estaba feliz. Y esa felicidad, aunque naciera de una ilusión, la estaba transformando. La silla de ruedas dejó de ser una condena y pasó a ser una nave espacial en las manos de Carmen. Elena la animaba a impulsarse con sus propios brazos, convirtiendo cada trayecto por la villa en una aventura. Los músculos de la niña se fortalecieron, y con ello su confianza. Las noches estaban reservadas al teatro de los pies. Elena inventaba cuentos donde los pies de Carmen eran personajes que aprendían pasos de baile. Entre risas, giros torpes y mucha imaginación, lograba que la niña moviera partes de su cuerpo que antes parecían olvidadas. Diego comenzaba a ver algo imposible. Su hija, que antes vivía resignada, ahora soñaba. La pequeña estaba en el centro de la sala, sin silla de ruedas, sostenida solo por el temblor de sus piernas. Frente a ella, Elena extendía los brazos, sonriendo con una mezcla de ternura y determinación. Carmen avanzaba, tambaleante, como una marioneta que de pronto había encontrado su propio hilo. Sus pies golpeaban la alfombra con torpeza, pero cada paso era un triunfo. «Muy bien, princesa, un paso más», la animaba Elena con voz cálida. «El prado mágico te espera». Diego sintió que la respiración se le cortaba. Aquella imagen parecía imposible. Durante años había escuchado diagnósticos lapidarios, estudios clínicos que repetían la misma sentencia: su hija jamás caminará. Sin embargo, allí estaba, avanzando como si desafiara cada página de cada informe médico. Las risas de Carmen llenaban la sala. Cada vez que se tambaleaba, Elena no corría a sostenerla, sino que convertía el tropiezo en parte del juego. «Oh no, la princesa tropezó con una raíz mágica», decía con dramatismo,
provocando que la niña estallara en carcajadas antes de intentarlo de nuevo. Diego, escondido tras la puerta, sintió un nudo en la garganta. Quiso entrar, abrazar a su hija, llorar con ella, pero se contuvo. Sabía que si interrumpía aquel momento, podría romper la delicada magia que Elena había tejido. Así que permaneció en silencio, con los ojos húmedos, observando cada segundo como si se tratara de un milagro irrepetible. El reloj marcó las 5 cuando Carmen, agotada, cayó suavemente de rodillas y se lanzó a los brazos de Elena. La niñera la sostuvo y ambas se fundieron en un abrazo lleno de risas. Diego retrocedió despacio, con el corazón latiendo a toda prisa. Necesitaba procesar lo que había visto. Subió a su despacho, cerró la puerta y se dejó caer en el sillón de cuero. No podía seguir pensando como empresario, debía empezar a pensar como padre. Si Elena había logrado en 2 semanas lo que los médicos habían dado por imposible, ¿qué más era capaz de hacer? Pero junto al asombro surgía el temor. ¿Era real lo que había visto o solo un espejismo de movimientos reflejos disfrazados de avances? ¿Y si estaba depositando en Carmen esperanzas condenadas a romperse? La duda lo carcomía, pero otra certeza lo empujaba, no podía ignorarlo más. Esa noche, mientras Elena leía un cuento a Carmen antes de dormir, Diego se quedó observándolas desde el pasillo. El corazón le decía que debía confiar, pero su mente científica exigía respuestas. Lo que había empezado como un simple contrato de trabajo, estaba a punto de convertirse en la encrucijada más importante de su vida. Elena hablaba con calma, sin jactancia, como si lo que había logrado con Carmen no fuera un milagro, sino la consecuencia natural de la paciencia, la constancia y la fe en el potencial oculto de una niña. Los médicos ven límites, explicó, sus ojos azules reflejando el fuego de la chimenea. Yo veo posibilidades. El cerebro de un niño, sobre todo a la edad de Carmen, es como un bosque en crecimiento. Puede que algunos caminos estén bloqueados, pero siempre hay senderos nuevos por abrir. Diego escuchaba, con la copa aún intacta entre sus manos. Quería rebatir, argumentar con los estudios clínicos, con los miles de artículos que había leído y financiado, pero las imágenes de Carmen dando sus primeros pasos aún lo sacudían por dentro. Pero, los informes, balbuceó. Los escáneres mostraban daño irreversible en la corteza motora. ¿Cómo explicas lo que vi hoy? Elena sonrió con una ternura serena. Porque lo que viste no es un milagro aislado, Diego. Es Carmen. Ella siempre tuvo esa fuerza, solo necesitaba creer que podía usarla. Yo le cuento historias, sí, pero no son simples cuentos. Cada palabra, cada juego, está diseñado para activar circuitos dormidos, para enseñarle a su cuerpo a recordar algo que los médicos creían perdido. El magnate de la farmacéutica, acostumbrado a cifras, protocolos y ensayos clínicos, se sintió como un niño escuchando un idioma nuevo. Una parte de él quería creer desesperadamente, mientras otra lo empujaba a la incredulidad. ¿Y si todo esto es temporal? Preguntó con voz temblorosa. ¿Y si mañana vuelve a la silla y todo lo que vi desaparece? No sé si podría soportarlo. Elena bajó la mirada, como si cargara un peso propio. Puede que retroceda, Diego. Habrá días difíciles. Habrá caídas. No te prometo una cura milagrosa, pero sí te prometo una lucha constante, un camino en el que cada paso, incluso los más pequeños, significan una victoria. El silencio se instaló entre ellos, solo interrumpido por el chisporroteo de la leña en la chimenea. Diego la observaba con una mezcla de gratitud y desconfianza. Ella era mucho más que una niñera. ¿Pero quién era realmente esta mujer? ¿Qué la había llevado a Villa del Prado? Elena pareció leer sus pensamientos. Enderezó la espalda y habló con un tono más grave. Hay algo que no te he dicho, Diego. Lo que hago con Carmen no lo aprendí solo en universidades ni en libros. Lo aprendí porque lo viví. Diego frunció el ceño, intrigado. Elena respiró hondo y sus ojos se humedecieron. Hace años, mi propio hermano fue declarado incapaz de caminar. Los médicos dijeron exactamente lo mismo que a ti, no hay nada que hacer. Pero yo me negué a aceptarlo. Y aunque nadie creyó en mí, lo conseguí. Lo vi levantarse, paso a paso, igual que Carmen hoy. Diego dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. El fuego iluminaba los rostros de ambos, llenando el salón de un aire solemne. Lo que había comenzado como un simple contrato laboral estaba revelando un secreto capaz de desafiar todo lo que él había aprendido como hombre de ciencia. Mientras Elena relataba su historia, Diego sentía que el suelo bajo su certeza se resquebrajaba. No estaba frente a una simple cuidadora con talento para los niños.
estaba ante una científica brillante que había decidido esconder su verdadera identidad. Elena no solo era fisioterapeuta. Poseía un doctorado en neurociencias en la prestigiosa Universidad de Cambridge y había formado parte de un equipo pionero en Zúrich, en una clínica experimental que aceptaba únicamente los casos más extremos de parálisis cerebral infantil. Allí había logrado avances que rozaban lo imposible, pero el reconocimiento nunca llegó. Mi hermano Mateo fue mi primer paciente, dijo con voz quebrada. Después de aquel accidente, los médicos aseguraron que quedaría postrado para siempre. Yo no lo acepté. Creé un método, una mezcla de ciencia, juego y fe en que el cerebro podía reinventarse. Mateo caminó otra vez, paso a paso. Pero cuando pedí que los resultados fueran revisados, me cerraron todas las puertas. Milagro anecdótico, lo llamaron. Diego la escuchaba con una mezcla de incredulidad y fascinación. Había dedicado su vida a sostener un imperio farmacéutico basado en estadísticas, ensayos clínicos, patentes millonarias. Y, sin embargo, frente a él, una mujer con nada más que su conocimiento y su voluntad estaba logrando lo que ni sus medicamentos más avanzados podían prometer. Comprenderá ahora, continuó Elena, por qué no me presenté como científica desde el principio. En este mundo, las familias ricas prefieren los diagnósticos firmados por apellidos célebres y universidades centenarias, aunque sean sentencias de por vida. Yo aprendí a entrar como niñera, a ganarme primero la confianza del niño, y después, la de los padres. Las palabras pesaban en el aire. Diego sabía que tenía razón. La medicina moderna era también un negocio, y lo que no generaba beneficios quedaba relegado al olvido. Lo que Elena ofrecía no se podía patentar: tiempo, disciplina, amor y una ciencia aplicada con humanidad. Esa noche, cuando finalmente quedó solo en los pasillos silenciosos de Villa del Prado, Diego caminó durante horas. Pensaba en Carmen, dormida con una sonrisa después de haber dado pasos imposibles. Pensaba en Elena, que había renunciado a una carrera brillante por ayudar a familias desesperadas. Y pensaba en sí mismo, en el magnate poderoso que quizás había pasado la vida sosteniendo un sistema que no siempre estaba del lado de quienes más lo necesitaban. Al amanecer, con el primer resplandor tiñendo de oro los ventanales, Diego tomó una decisión que cambiaría su vida y la de miles de niños. Los meses siguientes transformaron la villa en un santuario de esperanza. Diego destinó el ala este para crear una clínica privada de rehabilitación neuromotora. Incorporó tecnología de punta, sí, pero lo esencial era el método de Elena, donde los juegos, la imaginación y la constancia se convertían en las herramientas más poderosas. Carmen, mientras tanto, se convertía en la prueba viviente del cambio. Sus pasos torpes se volvieron firmes, aprendió a correr tras las mariposas del jardín y a saltar sobre los sofás con la risa más contagiosa del mundo. Cada día, Diego observaba maravillado, como si nunca dejara de presenciar un milagro renovado. Pronto, la noticia corrió de boca en boca. No hubo comunicados oficiales ni notas de prensa, bastó con una madre desesperada que le escuchó en un susurro durante una cena. María Benítez, esposa de un prestigioso cirujano del Hospital Ramón y Cajal, llegó un día con los ojos enrojecidos y a su hijo en brazos. «Dicen que aquí los niños vuelven a caminar», susurró, con una mezcla de vergüenza y esperanza. Diego, al escucharla, comprendió que la Villa del Prado estaba destinada a convertirse en algo mucho más grande que su refugio personal. Francisco tenía 7 años, un niño de mirada intensa y frágil cuerpo inmóvil. Tras un accidente en la piscina que le provocó una tetraplegia, sus padres lo habían llevado de hospital en hospital, recibiendo siempre la misma respuesta: no había nada que hacer. Cuando María Benítez llegó a Villa del Prado, lo hizo con la súplica en los labios y la esperanza colgando de un hilo invisible. Elena aceptó el caso, pero bajo condiciones estrictas: total confidencialidad, disciplina absoluta y ninguna interferencia de médicos externos. Si aceptan, deben comprometerse a confiar plenamente en el proceso, advirtió con firmeza. Los padres, desesperados, asintieron sin dudar. Diego observaba incrédulo cómo Elena aplicaba con Francisco la misma metodología que había usado con Carmen: juegos disfrazados de magia, ejercicios que parecían simples fantasías infantiles, cuentos en los que los pies, las manos o la respiración eran los protagonistas. Al principio, nada parecía cambiar. Pero al cabo de 2 meses, Francisco movió los dedos de la mano derecha. Al 4.º mes, logró sentarse sin ayuda. Y al 6.º, dio 3 pasos, tambaleantes, hacia su madre, que se derrumbó de rodillas entre sollozos. La noticia, pese a los acuerdos de confidencialidad, comenzó a filtrarse en los círculos médicos madrileños. Lo imposible estaba ocurriendo en Villa del Prado.
Pronto, Diego empezó a recibir llamadas. Algunos colegas universitarios lo acusaban de charlatanería, mientras otros empresarios lo señalaban de poner en riesgo la credibilidad científica de su compañía. Pero, junto a las críticas, llegaron cientos de llamadas desesperadas, padres de toda Europa pidiendo una oportunidad para sus hijos, niños que habían sido condenados por la medicina tradicional. La decisión de Diego llegó una tarde templada de primavera. Estaban cenando en el jardín, bajo un cielo teñido de púrpura. Carmen contaba emocionada cómo había corrido en el recreo y, entre risas, presumía de ser la más veloz de la clase. Diego la observó. Un año antes, esa misma niña estaba confinada a una silla de ruedas. En ese instante entendió que ya no podía guardar para sí mismo el milagro. Al día siguiente, convocó a la prensa internacional. La rueda de prensa fue histórica. Frente a cámaras, periodistas y padres expectantes, Diego Herrera anunció la creación del Centro Herrera para la Neuroplasticidad Infantil. Mostró videos de Carmen y Francisco caminando, explicó las bases científicas de los métodos de Elena, respaldadas por nuevas investigaciones en sus propios laboratorios, y sorprendió al mundo con un anuncio que conmovió a todos: donaría la mitad de su fortuna para que las terapias fueran gratuitas. La reacción fue inmediata y explosiva. Médicos conservadores lo acusaron de traicionar la ciencia seria y revistas prestigiosas publicaron artículos contra las falsas esperanzas. Pero nada pudo detener el torrente humano. Miles de familias comenzaron a viajar a Madrid con sus hijos, aferrándose a la posibilidad de lo imposible. De un día para otro, Elena pasó de ser una niñera anónima a convertirse en el epicentro de un debate internacional. Sus métodos dividían al mundo médico, pero a ella solo le importaba lo esencial: los niños, que día tras día seguían demostrando que la ciencia podía florecer cuando se alimentaba con amor, paciencia y convicción. 5 años después, el impacto era indiscutible. El Centro Herrera se había convertido en referente mundial, con sedes en 12 países y una lista de espera de miles de familias en todos los continentes. Carmen, ya con 9 años, era el rostro de esa revolución silenciosa. No solo caminaba con soltura, había comenzado a bailar ballet clásico, cumpliendo un sueño que había nacido cuando aún estaba en silla de ruedas. Sus presentaciones escolares, grabadas en video, se volvieron virales e inspiraron a millones de personas en todo el planeta. Mientras tanto, Diego había transformado su propio imperio farmacéutico. La empresa que antes era símbolo de medicamentos costosos se reconvirtió en una organización híbrida, dedicada no solo a producir fármacos, sino también a financiar programas de neurorehabilitación infantil y a difundir la investigación de Elena en universidades y congresos. Lo que había comenzado en secreto, con una niña moviendo apenas los dedos de los pies, se había convertido en un movimiento global capaz de desafiar al sistema médico establecido. Y todo había nacido en la risa de Carmen, en la fe de Elena y en la decisión de un padre de no rendirse jamás. En lugar de centrarse únicamente en los beneficios económicos, Diego había reorientado el rumbo completo de su imperio farmacéutico. Una gran parte de la inversión y la investigación se destinaba ahora al desarrollo de terapias innovadoras para discapacidades infantiles, un área que durante años había sido relegada a un segundo plano en el mundo médico. Sus laboratorios trabajaban en colaboración directa con el equipo de Elena, transformando sus métodos en protocolos estandarizados para que pudieran aplicarse en hospitales y centros de rehabilitación de todo el mundo. Elena Morales, aquella mujer que había llegado como niñera a Villa del Prado, se había convertido en la directora científica del Centro Herrera y en una de las neurocientíficas pediátricas más influyentes del planeta. Había escrito 3 libros traducidos a más de 15 idiomas, impartido conferencias en Harvard, Oxford y la Sorbona, y formado personalmente a cientos de terapeutas que ahora replicaban sus métodos. Pero lo que realmente la llenaba de orgullo no eran los premios ni el reconocimiento, sino los números que hablaban de vidas transformadas: 847 niños que habían recuperado funciones motoras que la medicina tradicional consideraba imposibles. El eco de ese logro había llegado incluso a las más altas instituciones internacionales. La Organización Mundial de la Salud encargó un estudio independiente sobre los métodos de Elena y, al recibir resultados irrefutables, emitió una recomendación histórica: integrar sus técnicas en los protocolos estándar de rehabilitación pediátrica. No era solo un triunfo científico, era una revolución cultural. El Centro Herrera demostró que un enfoque basado en el amor, la paciencia y la convicción podía superar a terapias costosas e impersonales. Miles de terapeutas en distintas latitudes adoptaron sus principios y poco a poco la sociedad empezó a cambiar su mirada hacia la discapacidad infantil, ya no como una sentencia, sino como un terreno fértil para los milagros. En medio de ese torbellino, Diego y Elena también habían encontrado algo inesperado: el amor. 2 años atrás,
sellaron su unión en una ceremonia íntima en los jardines de Villa del Prado, con Carmen, ya convertida en símbolo de esperanza, como dama de honor. Su relación había nacido de una misión compartida, del respeto mutuo y de la certeza de que juntos habían presenciado un milagro que trascendía lo personal. Un año después nació Marco, su hijo, un niño alegre de ojos azules que había llenado de risas los pasillos de la villa. Carmen lo adoraba con devoción, lo perseguía mientras gateaba, lo levantaba con cuidado cuando lloraba y le inventaba historias antes de dormir. Para Diego, ver a su hija, aquella que nunca caminaría según los médicos, correr tras su hermanito era la confirmación diaria de que los milagros existen, y a veces, llegan disfrazados de personas comunes. Una tarde de verano, cenaban en la terraza de Villa del Prado mientras la sierra madrileña se teñía de tonos rosados. Entre risas y anécdotas, Carmen preguntó inocentemente: ¿se acuerdan cuando yo no sabía caminar? Hubo un silencio lleno de ternura. Elena tomó la mano de su hija y le respondió con dulzura: no importa recordar lo que no podías hacer. Lo que importa es celebrar todo lo que ahora sí puedes. Diego, levantando a Marco que reía con carcajadas contagiosas, añadió con voz emocionada: cada niño tiene dentro de sí la capacidad de hacer milagros. Solo necesita a alguien que crea lo suficiente en él para ayudarlo a descubrirlo. Esa noche, después de acostar a los niños, Diego y Elena permanecieron juntos en su salón favorito, observando el cielo estrellado a través del gran ventanal. No necesitaban palabras, sabían que habían creado algo que trascendía a su familia. Habían demostrado que el amor verdadero no se mide en lo que se siente, sino en lo que se convierte en acción para transformar la vida de otros. La niña que un día fue sentenciada a no caminar, ahora corría libre, llevando al mundo un mensaje poderoso: ningún sueño es demasiado grande cuando se tiene el valor de creer en él y la determinación para hacerlo realidad. El Centro Herrera seguía creciendo, formando a más terapeutas, ayudando a más niños, derribando más barreras. Pero para Diego, Elena y Carmen, el mayor de todos los milagros no estaba en los titulares internacionales, ni en los estudios científicos, ni en los aplausos del mundo. El milagro verdadero estaba en lo cotidiano: despertar cada mañana juntos, sabiendo que el amor puede mover montañas, incluso aquellas que los médicos llaman imposible. Hay relatos que van más allá de la ficción, porque reflejan la esencia misma de la vida y nos recuerdan lo que somos capaces de lograr cuando no nos rendimos. Si esta historia de fe, ciencia y amor te tocó el corazón, regálanos un like y suscríbete a Ecos de mi Voz. Aquí encontrarás muchas más narraciones que inspiran, que conmueven y que prueban que la esperanza puede abrir caminos donde antes solo había muros. Queremos escucharte. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has sido testigo de un milagro, grande o pequeño. ¿Piensas que el amor tiene la fuerza suficiente para vencer cualquier obstáculo, incluso aquellos que parecen imposibles? Y no olvides estar atento a nuestro próximo video. Te espera otra historia sorprendente que demostrará, una vez más, que la determinación y la esperanza pueden cambiar no solo un destino, sino también el mundo.